Okay, you can go. Buenos días a todos los oyentes de E-Commerce Nation. Durante este nuevo webinar tenemos el placer de presentaros a Judith Escudero, es especialista en SEM y gestión de feeds para la empresa Chanable. Durante este vídeo, Judith nos explicará cuáles son los grandes beneficios del feed management y cómo mejorar la notoriedad de marca mediante las herramientas de gestión de feeds. Os recordamos que podéis compartir vuestras preguntas utilizando la pestaña ubicada a la derecha de vuestra pantalla. Solo tenéis que dar vuestro nombre y el nombre de la empresa para la que trabajáis. No dudéis en participar y con mucho gusto os responderemos. Una vez dicho esto, le cedo la palabra a Judith. Hola, buenos días a todos y gracias por esta presentación. Y bueno, también agradeceros a todos vosotros que estéis aquí presentes, dedicándonos un ratito a esta presentación en E-Commerce Nation. Primero me presento, mi nombre es Judith Escudero y trabajo en Chanable, que es una herramienta de gestión de feeds o una herramienta de feed management que ayuda a generar catálogos online para poder posicionar los productos en diferentes plataformas de venta online, como pueden ser marketplaces, comparadores de precios o también redes de afiliación. Entonces, la intención de este webinar es sobre todo hablaros de qué son los feeds, de cómo mejorarlos y obviamente cómo adaptarlos a las diferentes necesidades que nos piden cada una de estas plataformas de venta online y, sobre todo, hablaros también de cómo evitar esos errores tan comunes que ocurren cuando intentamos vender por Internet. Y es que precisamente el webinar lo voy a comenzar hablando de estos errores que nos podemos encontrar en Internet y estoy segura de que os ha pasado a todos vosotros. Estoy segura que muchas veces habéis intentado comprar por Internet y resulta que los resultados de búsqueda que os aparecían en los diferentes marketplaces o en comparadores de precios no tenían nada que ver con la búsqueda inicial que vosotros habíais hecho. He puesto aquí algunas diapositivas para ejemplificar lo que os estoy comentando. Por ejemplo, no creo que la sección de guantes de Google Shopping sea la más recomendada para poder vender lo que es esta esponja natural o igualmente esta sección de Google Shopping no creo que sea la más adecuada para este disfraz. Luego, por curiosidad, intenté buscar este mismo disfraz en la sección de Google Shopping que le corresponde, la de disfraces, y como podéis intuir, no estaba dentro de esa sección. Igualmente, sección de muebles de Google Shopping y de repente aparecen unos jerseys que no tienen nada que ver, obviamente, con muebles ni con hogar. Y he llegado hasta encontrar una montura de caballo cuando realmente lo que quería era buscar mantas de estilo mexicano para casa. Entonces, como podéis ver, muchas veces estos errores se deben a errores de categorización, es decir, que no estamos mandando a, en este caso, Google Shopping, los productos a las categorías correspondientes. Pero no solo existen errores de categorización, también encontramos otro tipo de errores como, en este caso, el precio de publicación de estas zapatillas Adidas, que no es que tengan los cordones ni la suela hecha de oro, sino que simplemente pues, el error ha sido un error de publicación en el precio. Y no creo que la persona encargada de vender estas zapatillas en Amazon le haga mucha gracia saber que no ha estado vendiendo ni un solo par de zapatillas simplemente porque el precio no se estaba publicando correctamente. ¿Quién puede utilizar feeds en marketing? Bueno, pues normalmente siempre tendemos a pensar en retailers que pueden, por ejemplo, vender ropa o que pueden vender productos de electrónica. Sin embargo, casi todos los sectores trabajan con feeds y, por ejemplo, por mencionar algunos, las agencias de viajes utilizan feeds para marketing, empresas de recursos humanos, empresas que venden tickets por Internet, incluso empresas de transporte. Todas ellas utilizan feeds de marketing. ¿Y para qué las utilizan? Bueno, ¿qué tienen todos estos sectores en común? Bueno, que todas ellas, como decía, utilizan feeds de datos dinámicos. Y recalco esta palabra, dinámicos, porque efectivamente lo que incluye un feed es información sobre los productos y esta información es dinámica porque cambia constantemente
constantemente estos precios, o sea, perdón, estos productos o estos servicios, porque os acabo de comentar acabo de mencionar sectores que no venden productos, sino que venden también servicios. Todos estos productos y estos servicios cambian constantemente de información. Se cambia el stock, se cambian los precios. De repente, agencias de viajes meten destinos nuevos dentro de su feed de datos datos. Empresas de recursos humanos incluyen lo mismo, nuevos puestos de trabajo para publicarlos por Internet. Es decir, siempre que hablamos de feed de datos, hablamos a la vez de dinamismo. ¿Y para qué utilizan todos estos sectores estos feed de datos? Bueno, para hacer diferentes acciones de marketing online. Aquí he incluido algunas de estas acciones, no son todas, pero simplemente por dar algunos ejemplos, si por ejemplo estas empresas quieren hacer social ads para redes sociales, es decir, hacer anuncios para publicar sus productos, yo que sé, en Facebook, en Instagram, en todas estas redes, se necesita un feed de datos. Para hacer campañas SEM, también se pueden hacer campañas SEM de manera automática utilizando la información que se incluye en el feed de datos. También, por ejemplo, para publicar productos en comparadores de precios como Google Shopping, que acabamos de mencionar ahora mismo, para mandar la información de los datos de nuestros productos a las redes de afiliación, como por ejemplo Criteo, Awin, etc., también se necesita un feed de datos y también para hacer campañas display se necesita un feed de datos. Como veis, se puede utilizar para una gran variedad de acciones de marketing online. Pero después de estar mencionando feed de datos, todavía no os he explicado qué es y os lo voy a pasar a explicar a continuación y va a ser súper fácil de entender. De hecho, lo pongo aquí en esta fotografía. Aquí veis una tienda online donde se venden maletas y, bueno, mochilas de viaje. Y como veis, aparece información respecto a este producto. Tenemos el precio, el título, la descripción, fotografías de esta bolsa de viaje. Bueno, pues toda esa información que aparece así tan bonita en una página web e-commerce realmente se ve nutrida por un feed de datos, que es la imagen que encontráis a mano derecha, que es una base de datos, como decía, dinámica, donde aparece toda la información de los productos, marcas, tallas, colores, stocks, todo tipo de información referente a esos productos o también servicios. Esa imagen que veis ahí es la información de varios productos, pero imaginar cuando una tienda online quiere vender muchos productos por Internet. El feed de datos puede ser gigante. ¿Cuáles son las características de un feed de marketing? Bueno, primero, como decía antes y vuelvo a repetir, los datos son dinámicos porque pueden cambiar constantemente con mayor o menor frecuencia. Suelen tener un formato XML o CSV. El formato que habéis visto en la fotografía anterior era un formato en versión XML. Cada plataforma de venta online, ¿vale? Como os decía antes, marketplaces, comparadores de precios, redes de afiliación, necesitan el feed de datos con unas especificaciones determinadas. Estos feeds se pueden crear de forma manual o de forma automática y, obviamente, estos feeds son muy complejos o muy complicados de crear si contamos con muchos productos, con muchos campos dentro de cada uno de esos productos y también, obviamente, si la información cambia de forma muy dinámica. ¿Qué ocurre? Que hoy en día no tiene sentido limitarnos a vender nuestros productos solo en nuestra página web, básicamente porque existen numerosas opciones que nos permiten dar visibilidad a nuestros productos por Internet, bien sea a través de marketplaces o de comparadores de precios. Esto, por ejemplo, nos va a ayudar a ganar notoriedad de marca y sobre todo a mejorar una conversión y poder vender más fácilmente por Internet. Entonces, aquí simplemente enumero los beneficios que nos puede reportar vender productos en marketplaces o en comparadores de precios. Simplemente, por mencionar algunos, los marketplaces lo bueno que tienen es que son de fácil internacionalización, es decir, que es muy fácil que ya que vendemos en un marketplace en España podamos vender o utilizar ese marketplace para vender en otros países, en el extranjero. Los marketplaces gozan de un buen posicionamiento, es decir, la gente confía en estos marketplaces y normalmente, aunque se vendan marcas que ellos no conozcan, están dispuestos a comprarlas porque confían
en ese marketplace en cuestión. Y luego, además, es muy fácil establecer sinergias. Es decir, es muy fácil que alguien empiece buscando una marca de zapatos en concreto y acabe comprando otra marca que no tenía nada que ver con la búsqueda original. Simplemente, pues, que ha llegado a esa marca y ha acabado comprándola, ¿de acuerdo? Y luego, los comparadores de precios, pues, digamos que tienen características también muy similares, porque también gozan de un buen posicionamiento, pero sí que es cierto que suelen ser más económicos porque, digamos que solamente se paga por clic, es decir, tiene un coste por clic y solamente pagarás por los clics recibidos y no tendrás ningún tipo de coste fijo. Y luego, además, tendréis más tráfico en vuestra página web porque, obviamente, la compra final se realiza directamente en vuestra página web, no a través del marketplace. Además, tenemos infinitas opciones. Aquí he puesto algunos de los logos más conocidos en España, de marketplaces y comparadores y también de redes de afiliación, pero digamos que la lista es larguísima. Entonces, hay marketplaces, por ejemplo, que son más genéricos, en plan Amazon, que podéis comprar prácticamente de todo, pero luego sí que es verdad que luego hay marketplaces que están centrados en sectores en concreto. Por ejemplo, si queréis vender ropa, pues obviamente tendréis que utilizar marketplaces como Spartoo, Privalia, Stylight, por mencionar algunos, hay muchos más. Si lo que vendéis es productos de electrónica, Fnac o eBay funcionan muy bien, y en cambio si lo que vendéis es productos de bricolaje o cosas para el hogar, Mano a Mano, Carrefour son marketplaces que están teniendo mucho tirón aquí en España. Aparte de tener en cuenta qué marketplaces o qué comparadores os convienen más para vuestro sector, tenéis que tener en cuenta que también no tenéis por qué centraros solamente en el mercado español, sino que tenéis grandes opciones a nivel europeo. Aquí he mencionado algunos de los marketplaces y comparadores más utilizados en diferentes países de Europa. Por ejemplo, en Francia funciona muchísimo el marketplace Fnac y también Cdiscount, que es un marketplace francés. Por ejemplo, Suiza, hay un marketplace que se llama Galaxus, que solamente opera en Suiza y es el más conocido allí. En Alemania funcionan muy bien comparadores como, por ejemplo, Idealo y Real. Y, por ejemplo, en Holanda y en Bélgica existen marketplaces que solamente funcionan allí, como es Bol.com, Bestlist, Vida XL y Nextail. Es decir, que si queréis dar el paso para vender en algunos de estos países, tendríais que tener en cuenta cuáles son los marketplaces o comparadores que tienen más tirón en estos países. ¿Dónde surge la complicación? Porque, claro, así dicho, parece muy sencillo coger y poder vender en diferentes países utilizando diferentes marketplaces o comparadores, pero realmente todo esto tiene una complicación y es que cada uno de estos canales de marketing online, cada una de estas plataformas de venta online, os va a pedir que les facilitéis vuestro catálogo online o vuestro feed de datos con una determinada estructura, con unos determinados campos y con unas determinadas especificaciones. Por poner un ejemplo para que lo entendáis de forma más sencilla, a mano izquierda encontramos cuáles son los campos obligatorios para crear un feed de datos de Google Shopping. Y a mano derecha tenemos los campos obligatorios para el feed de Mano a Mano. Como veis, los campos no son parecidos, o sea, algunos sí, pero muchos otros no tienen nada que ver. En el caso de Google Shopping, nos piden un campo que se llama Availability, que obviamente se refiere a la disponibilidad o al stock. En el caso de Google Shopping no puede ser un valor numérico, sino que tendríais que indicar si el producto está in stock o out of stock. Y en cambio, en el feed de Mano a Mano, la disponibilidad tiene que venir siempre marcada por un número en concreto, por el número de unidades. Por ejemplo, en Google Shopping hay un campo que se llama Condition, que es simplemente indicar si el producto es nuevo o de segunda mano, y en cambio ese campo no existe Mano a Mano, ni siquiera hay que incluirlo. Entonces, ¿qué ocurre? Que si queréis vender vuestros productos en Google Shopping y Mano a Mano, vais a tener que crear dos feeds o dos catálogos online totalmente distintos. De ahí radica la complicación. Además, los feeds los vais a tener que optimizar para adaptarlos a cada uno de estos requisitos que os van a pedir cada una de estas plataformas. ¿Qué tipo de mejoras o de optimizaciones se pueden hacer dentro de un feed? Bueno, os pasará que en muchos casos hay falta de información, es decir, que vuestro catálogo online que utilizáis para vuestra tienda online no tiene la información que se pide en cada una de estas plataformas.
¿Qué ocurre? Que igual, por ejemplo, la información del color la tenéis dentro del campo de descripción y, sin embargo, lo que tenéis que hacer es meter ese campo, esa información, el campo color, dentro de un campo aparte que sea solamente el campo color. Eso sería, por ejemplo, una optimización que se puede hacer. También se pueden mejorar atributos, es decir, el título, cuanto más completo sea, mejor. Si, por ejemplo, en el título podéis añadir información como las tallas, vais a hacer que seguramente la gente que clique en ese producto clique porque obviamente tenéis la talla disponible que él necesita, ¿vale? Luego, por ejemplo, descripciones. A veces que las descripciones son muy incompletas, tienen una información muy genérica y la gente lo que quiere es ver descripciones más detalladas sobre el producto. O también, por ejemplo, quizás haya que eliminar el lenguaje HTML de ese feed. Y algo súper importante, quizás lo más importante dentro de lo que son las optimizaciones, es poder filtrar productos. Os ocurrirá muchas veces que si no elimináis del feed los productos que están sin stock, esos productos van a seguir publicándose en Amazon, en Google Shopping, en Fnac, y la gente va a clicar, vais a tener, por ejemplo, que pagar por ese clic en el caso de Google Shopping, la gente va a llegar a vuestra página web y va a ver que ese producto está sin stock. Vais a tener a un cliente descontento y además no vais a convertir ese clic en una venta. Entonces, lo que tendríais que hacer es excluir todos esos productos del feed cuando no tengan stock y volver a incluirlos en el feed o en el catálogo una vez que vuelvan a tener stock. ¿Cuál es la complicación? Que hacer esto de forma manual pues es complejo porque tendréis que estar siempre pendientes de cuáles son las disponibilidades de los productos. Aquí os pongo dos ejemplos. Con el tema, por ejemplo, del título, cuanto más optimizado esté, mucho mejor. En la primera fotografía recuerdo que el precio era un precio desorbitado, obviamente eso está mal, pero sí que tengo que decir a su favor que el título está muy bien optimizado. Encontramos primero la marca de los zapatos. ¿Qué tipo de zapatos son? Son zapatos para chico y aparte encontramos los colores que están disponibles y la talla. Es una información súper completa, mucho más completa, por ejemplo, que en la fotografía que aparece en la parte inferior. Lo mismo con estos ordenadores. Cuanta más información se incluya sobre el tipo de ordenador, el tipo de memoria que tiene, el tamaño que tiene, muchísimo mejor, ¿vale? ¿Cómo se puede crear un feed? Se puede crear manualmente, como mencionaba antes. ¿Qué significa esto? Que cada vez que haya un cambio en el feed, ¿vale? Pues productos que se quedan sin stock, cambios de precios, que se incluyan nuevos productos o nuevos servicios. Todo eso lo vamos a tener que gestionar de forma manual, pero ante esto hay una solución y es hacerlo a través de una herramienta. Eso es el beneficio que vamos a tener es que todos los cambios van a estar sincronizados automáticamente, es decir, que cada vez que hay un cambio en el catálogo original de vuestra tienda online, ese cambio se va a ver reflejado en cada una de las plataformas donde estáis vendiendo vuestros productos. ¿Cómo funciona una herramienta? Bueno, os comento. Primero habría que hacer la importación de vuestro catálogo online o de vuestro feed original de productos en la herramienta. Se puede hacer de muchas maneras, se puede hacer en una versión XML o en una versión CSV, pero también, por supuesto, contamos con conexión con las diferentes plataformas e-commerce como PrestaShop, Magento, Shopify y WooCommerce. Una vez que está el catálogo online de vuestra tienda importado dentro de la herramienta, simplemente lo que hay que hacer es filtrar, optimizar y controlar la información que vamos a mandar a cada uno de los canales, ¿vale? ¿Cómo hacemos esto? Pues a través de unas reglas de causa y efecto que tenemos dentro de la herramienta que nos permiten, como os digo, optimizar la información de la manera que os he explicado previamente, es decir, mejorar títulos, mejorar descripciones, hacer que las actualizaciones de todos los productos y servicios se hagan automáticamente a cada una de estas plataformas. Y desde ahí, una vez que la información está mejorada y optimizada, es donde se mandan los feeds y el catálogo online a las diferentes plataformas con las que tenemos conexión, ¿vale? Cosas que tenéis que tener en cuenta a la hora de elegir una herramienta de gestión de feeds o de feed management. Bueno, pues aquí he indicado tres cosas que son, por un lado, los canales, ya que no todas las herramientas de gestión de feeds cuentan con todos los canales que existen en el planeta. Entonces, vosotros primero tenéis que hacer un estudio de qué canales o qué plataformas os interesan y, obviamente, ver si esos canales están disponibles en la plataforma con la que queréis trabajar. Luego, además,
Hay herramientas que ofrecen servicios adicionales, además de lo que es el feed management. Por ejemplo, contar con conexión de pedidos o sincronización de pedidos. Esto lo que significa es que quizás si, por ejemplo, tenéis una venta en Amazon, en vez de tener que ir a vuestra cuenta de Amazon y gestionar ese pedido desde ahí, quizás los pedidos os puedan llegar directamente a la plataforma e-commerce, a vuestro PrestaShop, a vuestro Magento. Eso es la conexión de pedidos que es muy útil si vendéis mucho por Internet. O luego, por ejemplo, también para hacer campañas SEM, existen herramientas que permiten hacer campañas SEM utilizando la información del feed de producto o de servicio y esto es, por ejemplo, como os digo, una característica adicional que os puede ser muy útil. O por último, el precio. Al final tenéis que buscar una herramienta que tengan precios flexibles y digamos que os ofrezca un buen servicio y un buen valor añadido sin pagar un coste desorbitado por ello. Veo que aquí hay una pregunta, pero voy a pasar a responderla quizás al final de la presentación para que pueda continuar y luego paso a responder las preguntas. Como beneficios o como puntos clave en que vamos a poder mejorar utilizando una herramienta de feed management, en primer lugar, vamos a poder retomar el control de la información que estamos publicando en las diferentes plataformas de venta online sin tener que depender de nadie, es decir, nos vamos a asegurar de que la información que estamos mandando a, por ejemplo, diferentes plataformas display o, por ejemplo, a redes de afiliación, etc., es la información real de ese momento preciso. Además, lo vamos a poder hacer de forma automática y de forma sencilla. Toda la información va a ser dinámica, es decir, que cada cambio de nuestra página se va a ver reflejado en todas esas plataformas con las que tenemos conexión. Esto va a hacer que podamos mejorar la eficacia, es decir, vamos a ahorrar tiempo y dinero en todo este proceso de venta online. Y finalmente nos vamos a asegurar de que la información que siempre mandamos es la mejor información, la información más optimizada y por lo tanto la información que más ventas nos va a generar. ¿Por qué utilizar una herramienta? Bueno, pues ya lo he dicho antes, pero por resumir un poquito más, primero para ahorrar dinero, así evitaremos pagar por clics innecesarios que luego no se transforman en venta, por ejemplo, con el tema de filtrar productos que no tienen stock o, por ejemplo, productos cuyas tallas son las menos vendidas, también se podrían filtrar. Además, al optimizar los textos, vamos a hacer que haya más posibilidades de conversión y vamos a disminuir el trabajo manual, es decir, vamos a dedicar menos tiempo en crear los feeds y, por lo tanto, eso también tiene una repercusión en ahorrar dinero. Vamos a ahorrar tiempo, por supuesto. Las herramientas suelen ser muy fáciles de utilizar y muy intuitivas y los anuncios van a estar actualizados automáticamente sin tener que hacer ningún cambio de forma manual. Y además, esto no solamente va a ser beneficioso para las empresas, sino también para las agencias de marketing online que quieren utilizar herramientas para generar los feeds de sus clientes. Muchas gracias por haber escuchado la presentación y por haber estado presentes. Hasta aquí lo que es la parte del webinar. Y ahora voy a pasar a leer las preguntas y voy contestando. El SEO para una plataforma es válido para otra. ¿Se puede importar el catálogo con todo su SEO? La verdad es que no acabo de entender la pregunta, Eva, porque esto no tiene mucho que ver con la parte SEO, o sea, la parte de feed management y de SEM sí que pueden ir unidas porque se pueden crear campañas automáticas para Google Ads y para Bing Ads utilizando un feed de datos, pero del tema del SEO no acabo de entender la pregunta. De todas maneras, como vamos a quedarnos con vuestros datos, si hay algo que no queda claro y que no consigo explicar en el webinar, no os preocupéis porque luego me puedo poner en contacto con vosotros por privado y puedo solucionar las dudas, ¿de acuerdo? Como dice, perdona, como dice Judith, el correo electrónico, su correo electrónico figura al final de la presentación, o sea que si tenéis alguna pregunta os podéis dirigir a ella por correo electrónico directamente. Vale, luego por el otro lado, Ingrid me pregunta si tenemos el marketplace Etsy.
sí que me suena, pero no lo puedo garantizar 100% que lo tengamos disponible en la herramienta, pero bueno, lo mismo, podría mirarlo y contestarte. Y luego me hablas de productos de artesanía, artistas y creadores de objetos especiales. He de decir que los feeds de datos, perdona, herramientas de feeds, no están, digamos, destinados a todo tipo de perfiles. Me explico. Si, por ejemplo, vendéis un montón de productos por Internet, es decir, tenéis un catálogo bastante amplio, o la información de vuestros productos cambia constantemente o queréis vender en muchas plataformas por Internet, un feed de datos os es súper útil. Pero si contáis con un catálogo bastante estático y solamente vendéis en 3 marketplaces y vendéis 50 referencias distintas, quizás un feed de datos, perdón, una herramienta de feeds de datos no sea lo más útil para vosotros, precisamente porque podéis gestionarlo de forma manual. Esto al final es evaluar un poco el tiempo que vais a ahorrar con, con una herramienta de feeds y lo que estáis dispuestos a pagar por ello. Entonces, sería un poco evaluar qué tipo de productos vendes, Ingrid, y en qué plataformas quieres venderlos para evaluar si sería rentable o no utilizar una herramienta de feeds. Y luego, por el tema de repricing que comenta Laura, no se puede hacer repricing dentro de nuestra herramienta. No es posible. Bueno, pues yo creo que hemos acabado ya con las preguntas. Ah, no. Vale. Ahora hemos acabado. Nada, te quería dar las gracias, Judith, por esta presentación tan interesante sobre el feed management. Es un tema que está muy a la orden del día, sobre todo para cualquier empresa y cualquier marca que quiera ganar en visibilidad. Os damos las gracias por haber escuchado este webinar y os deseamos que paséis un buen día. Un saludo. Lo Chao. mismo. Adiós a todos.